منهاج السنة النبوية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos, hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo episodio de la descripción de la peregrinación del profeta sallallahu alaihi wasallam, narrada por Jabir ibn Abdullah y explicada por el gran Sheikh Al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él. Jabir, que Allah esté complacido con él, mencionó que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam permaneció hasta la puesta del sol y la tonalidad amarilla del cielo disminuyó un poco. Indica que no se desapareció completamente, sino que se atenuó ligeramente, porque cuando el sol se pone por completo, la luz amarilla también comienza a desvanecerse. El dicho de Jabir, que Allah esté complacido con él, hasta que se desapareció completamente el disco solar, es una confirmación de la expresión anterior, hasta que se puso el sol, porque alguien podría pensar que solo una parte del sol se había ocultado. Por eso se aclara que el disco completo desapareció del horizonte. Esto también implica que el cielo estaba despejado, sin nubes que impidieran ver la puesta total del sol. Jabir dijo, y llevó detrás de él a Usama. El profeta sallallahu alaihi wasallam llevó detrás de él a Usama. Es decir, el profeta de Allah hizo que Usama ibn Zayd, que Allah esté complacido con él, montara con él en la parte trasera de su camella. El profeta sallallahu alaihi wasallam no llevaba como acompañantes en su montura a los grandes compañeros ni a sus parientes más cercanos. Y Sheikh Al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, plantea una pregunta. Dijo, ¿significa esto que por haber llevado consigo a Usama, este sea superior a todos los demás compañeros? La respuesta no. No se deduce de este privilegio particular que Usama sea superior a otros compañeros en términos absolutos, porque las virtudes pueden ser específicas, limitadas a ciertos aspectos, o generales en términos absolutos. El mejor de los compañeros en términos absolutos es Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él. Pero eso no significa que otros no lo superan en algunas cualidades específicas o momentos particulares. Como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, tú estás para mí como Harún, Harún para Musa, para Moisés, salvo que no habrá profeta después de mí. Hadith narrado por Bukhari y Muslim. Esta es una virtud exclusiva que no tuvo ningún otro compañero, que Allah esté complacido con ellos todos. Dijo Jabir, que Allah esté complacido con él, y descendió de Arafah, llevando tensa la cuerda de la camella, al punto que su cabeza tocaba el soporte del estribo. Y decía con su mano derecha, oh gente, tranquilidad, tranquilidad. La Qaswa es el nombre de su camella y llevaba tensa la cuerda. Significa que la sujetaba firmemente tirando de ella, para evitar que caminara con rapidez. La sujetaba con tanta firmeza que la cabeza del animal tocaba el mawrek, que es la parte sobre la que el profeta sallallahu alaihi wasallam apoya la pierna cuando se cansa. El profeta sallallahu alaihi wasallam levantaba su mano derecha y decía a la gente, oh gente, tranquilidad, tranquilidad, as-sakina, as-sakina. Porque la costumbre de la gente, desde la antigüedad, dijo Sheikh Al-Uthaymin,
que Allah tenga misericordia de él, ha sido apresurarse al descender desde Arafat. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam insistía en que lo hicieran con calma y dignidad. La gente al descender de Arafat tiende a hacerlo de forma apresurada y precipitada. Se apresuran desde temprano. Y esto se debe a que el ser humano fue criado con naturaleza apresurada. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala, el ser humano fue criado deprisa. Y también dice Allah subhanahu wa ta'ala, y el ser humano es impaciente. Así que su tendencia natural y su preparación tienden hacia la prisa. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía tranquilidad, tranquilidad, expresado en forma gramatical de exhortación, as-sakina, as-sakina, en árabe en acusativo, como si dijera aférrense a la tranquilidad. Es decir, no corran, no se apresuren. Como también se menciona en otro hadith, la piedad no está en la velocidad. Es decir, el bien no está en apresurarse con precipitación. También el Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, hizo una reflexión cómo trataba el profeta sallallahu alaihi wasallam a su montura, al animal, a su camilla. Porque Jabir dijo, y cada vez que llegaba a una colina o zona elevada con arena, aflojaba un poco la cuerda de la camilla para que pudiera subir. Es decir, que si llegaba a una elevación o terreno con arena blanda, el profeta sallallahu alaihi wasallam aflojaba un poco la cuerda del animal para que pudiera avanzar con mayor facilidad, por compasión hacia la camilla, ya que si hubiera mantenido la cuerda tensa, en esa subida con arena habría sido difícil para ella. Ahora comienza una etapa nueva de este viaje, que es la llegada a Muzdalifa. Dijo Jabir, que Allah esté complacido con él, hasta que llegó a Muzdalifa, y ahí rezó el Maghrib y el Isha con un solo adán y dos iqama. Muzdalifa proviene del término izdilaf, que significa acercarse. También se le llama Jam'a, porque las personas se reúnen allí después del wuquf en Arafah. En tiempos del Jahiliya, la época preislámica, los Qurayshis no solían ir a Arafah, sino que se quedaban en Muzdalifa diciendo: somos los habitantes del santuario Haram, no debemos salir de él, por orgullo. El profeta sallallahu alaihi wasallam rezó el Maghrib y el Isha en Muzdalifa, realizando el Jama' Ta'khir, combinación diferida, es decir, juntó ambas oraciones en el horario de la segunda, que en este caso el Isha, ya que venía de estar haciendo el wuquf en Arafah. Esa era su prioridad. Entre Arafah y Muzdalifa hay una distancia considerable. Esta distancia, sin duda, tomó el tiempo correspondiente a la oración del Maghrib. Por lo tanto, no rezó hasta que había entrado el tiempo de la Isha, especialmente teniendo en cuenta que se detuvo a mitad de camino, orinó y realizó una ablución ligera, como se menciona en el hadith de Usama, que Allah esté complacido con él. Así que la combinación que hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam fue Jama' Ta'khir, combinación diferida. Y por eso los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, dijeron:
Es sunna combinar las oraciones en Muzdalifa con combinación diferida, jama' ta'khir. Aunque algunos pusieron una condición, que si no se llega a Muzdalifa antes del Maghrib, entonces se reza en su momento. Pero si se llega después del Maghrib, como hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, se combina en el horario del Isha. El dicho de Jabir, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó con un solo adán y dos iqama, este es el método correcto al hacer la combinación. Un solo adán para ambas oraciones, una iqama separada para cada oración. ¿Quién hacía el adán? Era Bilal, que Allah esté complacido con él. El adán se utiliza para anunciar el tiempo de la oración. Y como ambas oraciones comparten el mismo tiempo, el del Isha en este caso, basta con un solo adán. La iqama, en cambio, anuncia el inicio inmediato de la oración, así que se realiza una para cada oración. Dijo Jabir, que Allah esté complacido con él, y no hizo ninguna oración entre ambas, es decir, no realizó ninguna oración voluntaria, náfila, entre el Maghrib y el Isha. Y la oración aquí se llama tasbih, glorificación, lo cual es una forma de nombrar la oración usando uno de sus elementos más importantes, el tasbih, algo que es frecuente en el árabe clásico. Dijo Sheikh al-Uthaymin, matizando, hay una regla útil y valiosa. Si se menciona una parte de una adoración como sinónimo de ella, eso indica que dicha parte es obligatoria en esa adoración. Si se menciona una parte de una adoración como sinónimo de ella, eso indica que dicha parte es obligatoria en esa adoración. Así decir, no hizo tasbih, significa que no rezó entre el Maghrib y la Isha, ni nafl, ni otro tipo de oración. Dijo Jabir, que Allah esté complacido con él, luego se recostó hasta que despuntó el alba y rezó el salat, el fajr, la oración del alba. Cuando se hizo claro el amanecer, con un adán y una iqama. Es decir, que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam durmió hasta que salió el fajr, amanecer. Esto muestra su buen cuidado de sí mismo, tal como se desprende de su dicho sallallahu alaihi wasallam. Ciertamente tu alma tiene un derecho sobre ti, narrado por Bukhari y Tirmidhi. Es sabido que quien hace lo que hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam durante ese día tan exigente, inevitablemente se cansa y necesita descanso y sueño. El sueño, si se realiza para cuidar el cuerpo y recuperar fuerzas, es algo por lo que se puede ser recompensado. Las acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam durante ese día. El profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo en Nemira, cerca de Arafa. Partió de ella cuando el sol declinó al mediodía, zawal. Pronunció su sermón, el khutbah. Rezó Dhuhr y el Asr combinados. Se trasladó a Arafa y hizo el wuquf, permanencia en ese lugar. Luego se dirigió a Muzdalifa. Todo esto sin haber dormido. Así que durmió esa noche en Muzdalifa y no hizo
Qiyam al-Layl, la oración nocturna. Pregunta, ¿el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el witr esa noche? Jabir, que Allah esté complacido con él, no mencionó que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezara witr. Por lo tanto, alguien podría pensar que no lo rezó. Sin embargo, también puede decirse que Jabir no lo mencionó simplemente porque no lo supo, ya que era muy cuidadoso al detallar lo que presenciaba. Por ejemplo, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam no rezó entre el Dhuhr y el Asr, ni entre el Maghrib y el Isha, Jabir afirmó claramente, no rezó nada entre ambas. Pero respecto al witr, no dejó nada, lo que indica que no estaba seguro si el profeta sallallahu alaihi wasallam lo rezó o no. Por tanto, se vuelve al resto de los hadiths auténticos que indican que el profeta sallallahu alaihi wasallam era constante en rezar el witr, por lo que es probable que lo haya hecho antes de dormir, aunque no lo haya mencionado Jabir, que Allah esté complacido con él. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no solía dejar el witr ni estando en residencia ni en viaje. Por ello decimos, puede hacer el witr antes de dormir o al final de la noche, según su capacidad e energía. En el dicho de Jabir, que Allah esté complacido con él, el rezo del Fajr, no mencionó la sunna del Fajr, las 2 rak'ats antes del Fajr. ¿Significa esto que el profeta sallallahu alaihi wasallam no la rezó? Dijo Sheikh al-Uthaymin, respondemos, si Jabir hubiera sabido con certeza que el profeta sallallahu alaihi wasallam no las rezó, lo habría negado explícitamente, tal como eso al decir no rezó nada entre el Dhuhr y el Asr ni entre el Maghrib y el Isha, pero al no negar aquí no implica que no las haya hecho. Además, hay un hadith de Aisha, que Allah esté complacido con ella, autenticado en los Sahihain, Sahih Bukhari y Sahih Muslim, que dice, el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam no dejaba de hacer las 2 rak'at antes del Fajr, ni en residencia ni en viaje. Esto indica que se deben rezar las 2 rak'at antes del Fajr, incluso el día del Eid en Muzdalifa, tanto en viaje como en residencia. Dijo Jabir, que Allah esté complacido con él, cuando se le hizo evidente el amanecer, al-Subh, significa que el Fajr era claro y visible, ya que no está permitido rezar con duda sobre la entrada del tiempo. En caso de que haya nubes y se crea con alta probabilidad que ha salido el Fajr, entonces puede rezarse, como se explicará en las conclusiones y beneficios más adelante, inshallah. El dicho de Jabir, que Allah esté complacido con él, luego montó hasta llegar al Mash'ar al-Haram. Esto indica que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam no pasó la noche exactamente en el lugar del Mash'ar al-Haram, sino que durmió en otro lugar cercano de Muzdalifa. Por eso, cuando rezó el Fajr, pidió que le prepararan su camella al amanecer. Y luego fue al Mash'ar al-Haram, que es el lugar donde hoy está el Musalla, oratorio en Muzdalifa. Se llama Mash'ar al-Haram porque es un símbolo religioso, sha'ira, sagrado. Está dentro del Haram, zona sagrada de la Meca. ¿Por qué el Mash'ar al-Haram está dentro del Haram, zona sagrada? Entonces, ¿acaso hay un rito sagrado
un símbolo sagrado, un mash'ar, que esté fuera del haram, para que esta descripción al haram sea un calificativo restrictivo, o no existe tal cosa y este calificativo simplemente describe la realidad. Dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, dijeron: sí, hay un mash'ar halal, símbolo sagrado fuera del haram, y es Arafah, que es el símbolo más grande del Hajj. Así pues tenemos un símbolo sagrado dentro del haram, Muzdalifa, el mash'ar al-haram, y un símbolo sagrado fuera del haram, que es Arafah, el mash'ar al-halal. El dicho de Jabir, que Allah esté complacido con él, se dirigió hasta la Qibla. Él invocó y proclamó su unicidad. Se dirigió hacia la Qibla. Significa que orientó su rostro hacia la Meca. Le invocó, el pronombre se refiere a Allah, aunque no se mencionó antes explícitamente. Se sobreentiende mentalmente, y lo que es evidente en la mente se considera como mencionado. Invocar significa pedir algo, suplica. Glorificó, decir Allahu Akbar, Allah es el más grande. Proclamó su unicidad, decir La ilaha illallah, no hay divinidad que merece ser adorada excepto Allah. El dicho de Jabir, que Allah esté complacido con él, y no dejó de estar en pie hasta que amaneció claramente, y partió antes de que saliera el sol. No dejó de estar de pie, es decir, permaneció sobre su montura camella hasta que amaneció claramente. Significa que el amanecer fue muy claro y luminoso, no un simple inicio del alba, sino un amanecer plenamente extendido y evidente. Y partió antes de que saliera el sol, es decir, no esperó a que el sol se elevara, sino que salió de Muzdalifa antes del amanecer completo. Esto lo hizo para diferenciarse de los mushrikin, quienes solían esperar hasta la salida del sol antes de partir. Los mushrikin solían permanecer en Muzdalifa hasta que salía el sol. Esperaban a que el sol saliera para iniciar el movimiento hacia Mina. Por tanto, el profeta sallallahu alaihi wasallam actuó en contradicción con ellos en ambos desplazamientos. En el desplazamiento desde Arafah, partió después del ocaso del sol, sin esperar la noche. En el desplazamiento desde Muzdalifa, partió antes de la salida del sol. El dicho de Jabir, que Allah esté complacido con él: llevó tras él como pasajero a Al-Fadl ibn al-Abbas. Esto ocurrió cuando partió de Muzdalifa hacia Mina, el día del Eid. En su desplazamiento de Arafah a Muzdalifa, había llevado como pasajero Usama ibn Zayd. Ambos, Al-Fadl y Usama, no eran de los grandes jefes o líderes tribales. Usama era el hijo del liberto del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, Zayd ibn Haritha. No eligió al profeta sallallahu alaihi wasallam a los notables para ir montados con él, sino a jóvenes de los más humildes de entre los compañeros. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam
no se preocupaba por las apariencias de grandeza, ni buscaba enaltecer a personas por su linaje. Más bien, era su costumbre estar al final del grupo, observando a su gente, viendo si alguien necesitaba ayuda o atención. La historia de Jabir ibn Abdullah, una historia hermosa, lo muestra claramente. Él tenía un camello débil que no podía avanzar bien. Entonces dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, me alcanzó, golpeó al camello y suplicó por él. El camello comenzó a avanzar como nunca antes había hecho. Tanto así que el camello se puso al frente de la caravana y Jabir tuvo que frenarlo constantemente. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿me lo vendes? Dijo Jabir, sí. El profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, te lo compro por una uqiyya, unidad de plata, equivale a 40 dirhams. Dirham era una moneda a base de una moneda a base de plata. Entonces el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿me lo vendes? Jabir dijo que sí. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, te lo compro por una uqiyya, es una unidad de plata. Equivale a 40 dirhams. Dirham es una moneda a base de plata. Jabir respondió, no, es muy poco. Luego el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam volvió a decirle, véndemelo. Y Jabir aceptó con la condición de que lo llevara hasta su casa en Medina. El profeta sallallahu alaihi wasallam aceptó la condición. Y cuando llegaron a Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam le pagó el precio acordado y le dijo, toma tu camello y tu dinero, es todo para ti. Es decir, el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam le devolvió a Jabir tanto el camello como el precio que le había pagado por él. El dicho de Jabir, que Allah esté complacido con él, hasta que llegó al valle de Muhassir, y hizo que su camello caminara con más rapidez, significa que el profeta sallallahu alaihi wasallam apuró el paso de su camello cuando llegó al valle de Muhassir. Muhassir es un gran valle que separa Muzdalifa de Mina. Y con esto entendemos que entre los lugares sagrados, el Mashair, hay valles intermedios. Entre el lugar sagrado, el Mash'ar al-Haram, y el lugar no sagrado, el Mash'ar al-Halal, está el valle de Urana. Entre los lugares sagrados, Muzdalifa y Mina, se encuentra el valle de Muhassir. Los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, difieren sobre la razón del apuro en ese lugar. Algunos dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam aceleró porque el fondo del valle es blando y el caminar del camello en tierra firme es más rápido que en tierra blanda. Así que lo apuró para equilibrar la velocidad en ambos tipos de suelo. Según esta opinión, la razón es meramente práctica, la comodidad y eficacia del desplazamiento. Otros dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam aceleró
porque Allah destruyó al ejército del elefante. Por lo tanto, es recomendable acelerar el paso al pasar por lugares de castigo, tal como hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando pasó por las ruinas de Tamud durante el viaje hacia Tabuk, donde incitó a su camella con rapidez para alejarse de aquel lugar de castigo y cubrió su cabeza y aceleró el paso. Dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él: hoy en día algunas personas toman estos lugares, dijo, me refiero a las ruinas de Tamud, como destino turístico y de recreo. Que Allah nos proteja. Sin embargo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam pasó rápidamente por ellas y dijo: no entren a los lugares de estos que fueron castigados excepto llorando. Si no pueden llorar, entonces no entren en ellos, no sea que les alcance lo mismo que les alcanzó a ellos. Esto indica que hacer turismo en lugares de castigo es una práctica peligrosa, porque cuando una persona entra en esos sitios de forma insensible o indiferente, su corazón se endurece incluso viendo las huellas del castigo. En ese estado puede caer en la misma negación y rechazo que aquellos pueblos castigados. Ese es el significado del hadith. No que vaya a afectarse el castigo físico o sensorial, sino que el castigo puede ser espiritual o moral, como que tu corazón se endurezca, rechace la verdad y se aleja del mandato de Allah. Dijo Sheikh al-Uthaymin a continuación: los que hoy en día visitan estos lugares por turismo o diversión, pedimos a Allah para nosotros y para ellos la lección y la guía. Hermanos y hermanas, aquí termina este episodio. Hasta el próximo. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda más conocimiento y sinceridad. Y Allah sabe más. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهاج السنة النبوية. السنة نجاة، السنة نجاة. الدال على الخير كفاعله.